Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Laura Castellano y quienes habla, Percio Maldonado, vamos a mostrar esas imágenes de la ciudad de Santo Domingo para recibir al diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana, vocero de la Cámara, miembro del Comité Central de la organización y aspirante a la presidencia de la Cámara a partir del próximo 16 de agosto, en un nuevo periodo del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer tenerle por aquí. Encantadísimo. Hay muchos aspirantes. Sí, sí. Para esta época se animan mucho los compañeros. Hay como 6 compañeros suyos que están ahí echando el ojo. Y todos con condiciones. Todos con condiciones. Sí, para ocupar esa posición. ¿Es una expresión diplomática o...? La gran duda es si se va a mantener este acuerdo entre las fuerzas internas del PLD de que un hemiciclo le pertenece a una tendencia y el otro a la otra. En realidad no hay un acuerdo en ese sentido, o sea, no hay nada estatutario, no hay nada escrito. Ha sido una práctica que se ha desarrollado, es una especie de costumbre en los últimos años, pero no hay un pacto donde se establezca que una fuerza va a tener un hemiciclo y la otra va a disponer de esa posición. No, pero no tiene que haber ningún mandato normativo interno. En la práctica eso es lo que se ha acordado siempre. Bueno, no siempre, pero en la historia reciente. Sí, lo que estoy diciendo es de que si se varía la decisión, no implica una violación a nada, porque no hay nada que lo establezca. No se puede alegar una violación de los estatutos, no se puede asumir como una violación de una resolución. Pero sí de un acuerdo. No, lo que hay es una especie de entendimiento. De entendimiento, de cohabitación. Un asunto de semántica, aparentemente. Semántica, sí. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo una práctica que una norma. Porque tú puedes alegar una violación estatutaria, una violación constitucional, una violación a un acuerdo de un Congreso, a una decisión de un Congreso. Eso es distinto a una práctica que comienza a darse y que puede cambiar sin alterar y sin generar ningún tipo de problema. Esa es la parte buena. Esa parte buena. Aparentemente hay dos líneas. Una, la tradicional del partido, que decide, que el Comité Central decida el presidente y vicepresidente de cada escenario en el Congreso, y ahora parecería estar cobrando fuerza, tal vez por los mismos conflictos internos del partido, de muchos legisladores que lo están externando públicamente, que son partidarios de que el partido deje que sean los legisladores los que decidan quiénes van a ser cuál va a ser su bufete directivo. Esta es una discusión recurrente para esta época. Es como las Navidades o como la Semana Santa. La telera, todas estas cosas. Porque cuando se acerca el periodo, siempre hay quienes tienen la posición de que debe ser elegido en el pleno de los... ¿Cuál es la suya? Del bloque, o que lo designe el comité político. Los estatutos establecen que el comité político es el órgano que dirige la política legislativa y la política municipal del partido. Por vía de consecuencia, ellos toman la decisión. Siempre lo han hecho, nunca se ha hecho de otra manera, pero tampoco se han cambiado los estatutos. La posición mía es una posición institucional, porque yo aquí no puedo venir ni a desafiar la autoridad, ni a proponer un cambio cuando acabamos de salir del 8º Congreso Honores Botello, y donde los estatutos fueron ratificados y aprobados en ese evento que es el mayor evento del partido. De modo que la posición mía es que se respete los estatutos en la dirección de que sea el comité político que escoja los bufetes directivos de la Cámara y que los bloques escojan su bufete directivo como lo hemos venido haciendo de manera tradicional. Eso es un mandato bastante general de los estatutos y las interpretaciones normativas cambian, como cambian los acuerdos. No, en este caso no hay interpretación. Todas las normas son interpretativas. El propio derecho es interpretativo, pero en este caso no cabe interpretación. Dirigir la política
¿Cómo dice el estatuto? Dirigir la política legislativa y municipal. Es decir, eso no contiene necesariamente la especificidad de que tiene que ser designado por el comité ejecutivo, el comité político, ese bufete directivo de cada hemiciclo. Perfecto, siempre lo ha hecho. Pero porque todo lo que ocurra en el Congreso y todo lo que ocurra en los municipios depende de las decisiones que se toman en el comité político. Pero fíjese que el representante, el vocero de los bloques, los eligen los mismos bloques. Si le diéramos una extensión, una interpretación tan amplia a esa disposición, también los elegiría el comité político. Pero fíjese que para el bloque elegir su bufete directivo requiere de la presencia de una comisión del comité político. Pudiera ser similar para el bufete directivo. Que dirige el proceso, dirige la decisión que se tome allí y la certifica, la valida. Bueno, pero no deciden. No va a cambiar esa... Pero en buenos términos. Esa tradición de que el comité político sea que lo escoja, no va a variar. El comité político no va a renunciar a esa cuota de poder que ejercen, que es una manera de mantener el control y la dirección de los trabajos legislativos. Pero yo estoy de acuerdo con esa lógica que usted plantea, que eso es lo que pasa. Lo que me extraña es que esa misma lógica usted no considere que se aplique también al tema de las tendencias dentro del partido, porque efectivamente, si vamos a lo mismo, también es tradición, tampoco está escrito de forma explícita y también implica un tema de poder dentro del partido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? En el PLD siempre han funcionado los grupos, siempre hemos tenido tendencia. Así como siempre el comité político ha elegido los bufetes directivos, presidente, vicepresidente de ambas cámaras. Lo que le digo es que con el tiempo, y yo ahí le concedo a usted un poco de razón, las cosas van cambiando, pero también hay cosas que no cambian. Por ejemplo, para cederle la facultad al bloque parlamentario para que elija los bufetes directivos, tiene que haber un cambio estatutario. Y ese cambio estatutario no lo puede hacer ni el comité político ni lo puede hacer el comité central. Bueno, pero necesariamente tiene que hacerlo no necesariamente como el Congreso del partido. Si los estatutos lo que establecen es dirigir la política congresual y municipal, no necesariamente quiere decir que tenga que señalar quién va a ser el presidente de la Cámara. Dirigir pudiera ser definir el apoyo a determinados proyectos, claro. Definir si se vota en contra, si se vota a favor, si se promueve una determinada agenda con temas específicos, qué sé yo, decir, bueno, la ley de partidos, la ley electoral o una ley de garantías para fines electorales o higienizar institucionalmente el país para adecuar todas las leyes a la nueva Constitución. Esa es una política de dirección. Sí. Es decir, lo otro, lo podemos entender en el sentido de que ha sido una práctica en el partido, pero no necesariamente es una cosa claramente establecida en el estatuto. Sí, pero el comité político no va a renunciar a esa facultad. Lo mismo podemos decir de las tendencias. Los grupos dentro del partido no van a renunciar a su cuota. No, van a seguir. O sea, porque resulta que los grupos no se forman alrededor de simpatías personales y luego alrededor de proyectos políticos. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos políticos existen en el PLD? Muchísimos. Pero la tendencia no solamente existen en los partidos democráticos. Pero entonces también existen en los partidos que no son democráticos. Hay que ver, si usted se estudia la historia del partido de Lenin, por ejemplo, del Partido Comunista Ruso, o si se estudia el Partido Comunista Chino, o se va a otros partidos, en sus orígenes, siempre hay grupos que se articulan alrededor de figuras, ideas y demás. Pero vamos a mantenerlo cercano en el tiempo y tropical aquí en la media isla. En el calor. En el año pasado... Me va a llevar a hablar del PRD. Hay dos tendencias. En el PLD hay dos tendencias.
tendencia. Está la tendencia de Danilo y está la de Leonel Fernández. Eso asumimos que de mayo del año pasado aquí no ha cambiado y que sigue siendo la conformación interna de cómo se distribuyen esas fuerzas. Así es. No se supone Son que los a líderes cada uno le principales. toque un hemiciclo para ya ponerlo de una forma mucho más explícita. Nada lo establece. La práctica. Se ha venido dando en la práctica, pero nada lo establece y nada lo obliga. O sea que los leonelistas pueden prepararse para que haya un intento de que sencillamente no tengan esa cuota de poder que hasta el momento han mantenido. Es que tampoco esto se maneja por cuota de poder. Porque a Danilo no se le dio una cuota de poder durante los gobiernos de Leonel Fernández, y mucho menos cuando Danilo abandonó el palacio para él organizar su proyecto presidencial. Danilo y los danilistas En el 2007. se marginaron totalmente del gobierno de En el Leonel 2007. Fernández. Sí, lo que les digo es que si hubiese Lo que habido... le digo es que antes de ahí sí fueron parte integral del gobierno y de las políticas Sí, que pero se implementaron. no está establecido que haya una repartición de cuotas en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ese- Y además ese en el argumento- PLD no hay dos grupos solamente, son los dos grupos dominantes, el de Leonel y el de Danilo. Pero Francisco Javier anunció el de él. Desde Pa- hace tiempo. ¿Ah? Desde hace tiempo. Sí, por eso les digo que no solo existen dos grupos en el PLD, sino que existen más de dos grupos, pero esos son los grupos dominantes, las fuerzas dominantes que equilibran el ejercicio y la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted hace el énfasis respecto al tema de que eso no es una norma, no es una resolución, pero en los partidos políticos muchas veces los conflictos no se generan por interpretación de normas, es más por el tema de cómo se distribuye el poder. Y por su planteamiento, entonces parece que podemos esperar que esto sea un tema amargo de discusión en la próxima reunión del comité político. Porque si esta, como vocero y como aspirante, es su posición, tenemos que entender que hay muchas posiciones similares. Ese tema no se va a discutir en la próxima reunión del comité político. ¿Cuál va a ser la agenda del comité político? Esencialmente conocer el desempeño electoral. Nada más. Esencialmente. Y si alguien quiere evaluar, digamos, dónde hubo debilidades, travesuras y demás, entonces se formaría una comisión para que haga un informe de las fortalezas y debilidades del proceso. Yo soy partidario de lo siguiente. Cuando tú ganas un campeonato, usted que juega tenis, don Percio, cuando usted gana un campeonato, usted discute durante la celebración, se pone a discutir de los errores o de las buenas jugadas que le dieron el triunfo. Hay de todos los temperamentos. Sí, pero el PLD lo que tiene que discutir ahora son las buenas jugadas que le dieron la copa, que le dieron la victoria. Celebrar en grande el triunfo. El PLD alcanzó récord que nunca antes lo había alcanzado. Solo como organización, más del 50% del electorado votó por el Partido de la Liberación Dominicana. Nunca antes lo había conseguido. Pero tenemos el primer presidente electo con la más elevada votación, con la mayor legitimidad que se haya obtenido en las urnas. Tenemos al presidente con el mayor porcentaje. Tenemos el gobierno con la mayor valoración de la ciudadanía, que se tradujo en votos en las urnas. Pero tenemos el PLD con la mayor cantidad de diputados que nunca antes habíamos obtenido, con la mayor cantidad de alcaldes que nunca habíamos obtenido, con la mayor cantidad de distritos municipales que nunca habíamos obtenido, con la mayor cantidad de regidores, con la mayor cantidad de diputados al Parlacén, de vocales de distritos municipales, con una victoria tan amplia, tan grande, tan contundente. Hablemos del sol, como decía José Martí, no hablemos de la mancha, no le demos tanto espacio a hablar de las manchas, sino de lo beneficioso que es la luz del sol. Para eso debe ser la próxima reunión del comité político. Ahora bien, en reuniones sucesivas, entonces el PLD tiene que hablar de las debilidades que se presentaron en este proceso. ¿Y lo que dice Laura? Laura,
Yo lo que le ratifiqué fue por la agenda, pero... No, porque no se va a pelear el próximo, en la reunión del 20 del comité político. De que ese pleito queda pospuesto. Es a celebrar. Sí, porque no es... Más cerca del 16 de agosto. Porque no es de sabio, Laura, irse a pelear cuando hay que celebrar. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar, vamos a sentir el orgullo de haber hecho una buena campaña, vamos a sentir el orgullo de haber salido muy bien legitimado de este proceso electoral, de tener un liderazgo sólido, un liderazgo institucional, de tener la mayor organización política que conduce los destinos nacionales. Ahora, en reuniones posteriores, esos temas serán discutidos. ¿Y por qué las irregularidades del proceso quedarían pospuestas también a nivel de discusión? Bueno, ya es la Junta Central Electoral que debe manejar ese tema. ¿Al PLD no le interesa? Al PLD le interesa, pero el PLD es un actor del proceso. Entonces la Junta es que tiene que terminar, dar el último boletín, el Tribunal Superior Electoral y demás. Ahora bien, de este proceso hay que sacar grandes enseñanzas. No podemos volver a organizar un proceso electoral sin una normativa que regule los partidos políticos, número uno. Pero es una gran cosa que el PLD Número uno. asimile esa idea, porque No. siendo controlado el Congreso por el PLD y teniendo el comité político la dirección de la estrategia legislativa, entonces eso es una responsabilidad del comité político. Y la ausencia de asumimos, esa legislación. pero debemos decir que el PLD impulsó la aprobación de la ley de partidos políticos. De su versión. La ley, porque cada partido tiene el derecho a impulsar la normativa que entienda de rigor. Son los legisladores que tienen la responsabilidad de aprobar o no, y de enmendar, de reformar y demás. Pero entonces ahí usted como que somete el comité una iniciativa, político se recoge un poco en la dirección de esa política legislativa. No. Porque cuando el PLD quiere aprobar algo en el Congreso, No. lo aprueba sin ¿Por miramientos qué? y sin tardanzas. No, ¿por qué no tenemos ley de partidos políticos? Porque el PRM se opuso. Aquí hay gente como que quiere... Se opuso a la versión que presentó el PLD. No. Que no era la versión que no. tenía años discutiéndose. Es injusto que al Partido de la Liberación Dominicana se le quiera endosar esa opinión. El PLD escogió una comisión del comité político. Esa comisión del comité político pactó con los demás partidos la aprobación de esa ley de partido a través de una reunión que hicimos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, organizada y coordinada por Agripino Núñez Polanco. A Agripino Collado. A Agripino no se le puede sindicar como militante del PLD, como dirigente del PLD. Y Agripino promovió esa reunión. En esa reunión todos los partidos, PRM, PRD, Partido Reformista, PLD, acordaron aprobar la ley de partido. Cuando llega el proyecto consensuado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Partido Reformista pidió aprobación. Los voceros de los partidos minoritarios pidieron aprobación. El PLD pidió la aprobación. ¿Cuál fue la gran sorpresa que nos llevamos como PLD? Cuando Nelson Arroyo pide la palabra, el presidente Abel Martínez se la concede y él se pone de pie y pide el aplazamiento en la aprobación de esta ley por no estar de acuerdo. Es decir, en el trayecto de la Pucamaima, que está ubicada ahí en la Churchill con Bolívar, hasta el centro de los héroes donde está ubicado el Congreso de la República, el PRM cambió de opinión. Pero déjame tratar de entender algo, Hay que diputado. decirlo, porque aquí se quiere decir que no hay ley de partidos políticos por el PLD, y eso no es verdad. Pero si hay un partido que ha mostrado interés y que ha impulsado la aprobación de ley de partidos políticos, es el PLD. Pero y tampoco cuando así, estuvo a espérese. punto de ser aprobado, el PRM se opuso. Y esto hay que reiterarlo,
porque al PLD se le quiere negar el mérito de impulsar la aprobación de ley de partidos Ese es políticos. un mérito cuestionable, pero independientemente de eso, el PLD ha modificado la Constitución el año pasado, también en mayo, les recuerdo. Entonces usted me va a decir que el PLD logra modificar la Constitución para repostular a su presidente y no logra apoyar una ley de partidos políticos. Miren, O sea, nosotros tratamos... estamos ante el mayor requerimiento a nivel de apoyo político en el Congreso, y el PLD zancochó esa reforma ¿en cuántos días? Rápido. Dicen que las grandes cosas se hacen rápido. Al vapor, así, pero corriendo. La ley de y la ley de político, partidos que tiene años y años y años y años. Entonces, ahí el mérito del PLD de aprobarlo no logra concretizarse, porque entonces hay un PRM que no se lo permite. Que por demás, el PRM estamos hablando de que es una fuerza política que surgió el año pasado. Pero independientemente de eso, ese mérito del PLD no se está quedando muy corto en su real poder político cuando quiere que las cosas pasen. Vamos a aprobar la ley de partidos políticos. Pidió. Y vamos a aprobar una nueva ley electoral. Incluso el proyecto ya fue introducido en la pasada sesión y ya fue a comisión, porque tenemos que, en el próximo proceso electoral, aprobar ley de partidos políticos, ley electoral y ley de garantías electorales. Elpidio, aquí surge un tema interesante. Usted describe, los grandes triunfos que ha tenido el partido ahora en los tres niveles. Sin embargo, parecería que le esté dando trabajo al partido lograr que este proceso cierre sin los cuestionamientos que la oposición ha mantenido. Y uno tiene la impresión desde fuera que al PLD parece que estaba convencido que con el solo triunfo era suficiente y descuidó algunos aspectos. Por ejemplo, no respaldó la Junta en el momento en que la oposición estaba reclamando cambiar la forma de hacer el proceso. Parecía que no era un tema del PLD. Y sin embargo... Sí, pero no es cierto. Ese tema, bueno, pero es lo que, no es cierto. Es lo que se ha visto. La otra cosa ahora es, con este triunfo, ¿qué va a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana y el sistema electoral dominicano? Porque es verdad lo que usted dice, ustedes son actores del sistema, pero son el gobierno también. Y por tanto tendrían responsabilidad de no dejar el sistema electoral en la forma en que está, indefinido, que no se sabe si contamos a mano, si contamos electrónico, si hacemos las inversiones a tiempo que hay que hacer. ¿Cuál es el compromiso que implica todo este triunfo para el Partido de la Liberación Dominicana frente a la vida institucional del país? Mire, don Percio, la Junta Central Electoral convocó a todos los partidos políticos y aprobaron un año antes la implementación del conteo electrónico y del registro de las huellas dactilares por vía de un escáner, vía electrónico. Todos los partidos en su momento lo aprobaron. Eso dio paso a que la Junta comprara los escáneres y comprara los equipos para habilitar a la institución para el conteo rápido y prescindir del conteo manual. Cuando ya estamos próximos a celebrar las elecciones, entonces los partidos de la oposición le piden a la Junta, sobre todo participación ciudadana, le pide a la Junta Central Electoral, ¿qué cosa? Le pidió que contaran el 10% de los votos de manera manual, como tomar una muestra para ir haciendo el cruce. ¿Qué decidió la Junta Central Electoral? Actuó extra petita. Le pidieron un 10% y la Junta concedió el 15%. Fue más allá para que el tamaño de la muestra de la votación fuera mayor. Entonces dijeron que no, que el 15% no era suficiente, que era el 100%. Y el PLD en todo momento dijo, a nosotros nos da igual que se cuente de manera electrónica o que se cuente de manera manual, porque nosotros vamos a ganar como quiera. Y no queremos generar ruido en torno a la manera que se va a contar los votos. Es más, pudiera hasta utilizarse un viejo método
para hacer el conteo. Pero esa posición el PLD, ambivalente. No es ambivalente, no. Pero claro, generaba un problema porque le decía a la Junta que podía cambiar la forma en que estaba organizada. Sí, porque nosotros sabíamos que la oposición, ante la imposibilidad de avanzar en sus pretensiones de ganar las elecciones, ellos necesitaban una argumentación para justificar su mal desempeño en las elecciones. Es decir, lo que hoy estamos viviendo no es más que el libreto preparado por la oposición. ¿Y ustedes dejaron pasar ese libreto? Bueno, es que cada quien organiza su historia y la cuenta a su manera. Pero usted no se ha defendido como partido. No, pero el PLD, de hecho, el PLD ha obtenido un gran triunfo. Bueno, lo ha tenido, pero la población libremente fue y votó. Es verdad. De manera entusiasta. Pero fíjese. Y es a la Junta Central Electoral que le corresponde contar los votos y dar el veredicto. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros que Luis Abinader anda encabezando marchas en las provincias, en los municipios, tratando de hacerse el gracioso cuando tuvo un mal desempeño electoral? Lo que él tiene que explicar es por qué él alcanzó la baja votación y por qué Danilo lo superó con un 27% él no está en las echando el pleito por votaciones. Él no está echando el pleito por él. Él reconoció que a nivel presidencial que es por él. Ese proyecto perdió. Pero es por él está en ese proceso con otras candidaturas. No, la candidatura presidencial no se está discutiendo. No es por él. Porque él se ha convertido en abogado de causas que no se pueden ganar. Porque ya se perdieron las urnas. En las urnas el pueblo votó mayoritariamente por la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y castigó mayoritariamente las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Entonces, ¿a ustedes no les preocupa la percepción de legitimidad del proceso? Bueno, es que la candidatura nuestra ha sido votada legítimamente. Dígame usted si es o no es Dicen legítima. que la mujer del César no una solamente victoria, tiene que ser seria. Una victoria. Dígame usted si es o no legítima una victoria donde usted haya alcanzado el 62% de los votos válidos emitidos. De nuevo, no es la presidencia Dígame lo que usted, se está discutiendo. Bueno, es que lo han cuestionado todo. Los candidatos derrotados están cuestionando todo el proceso. Quizá porque el PLD dio chance a que eso sucediera. Es que no le puso caso al libreto. Don Percio. Usted como un ejército no depende que del sabe PLD. Que las tropas vienen, pero no hace nada. No depende del PLD armar todo el conjunto de argumentación de la oposición para justificar uno que sacaron el 0.4%, otro que sacaron el 0.7%, otro que sacaron el 1 punto tanto, el otro que sacó el 1.7% y el otro que sacó el 35% de los votos. El PLD no tiene por qué escribirle libreto a la oposición. ¿Qué va a pasar con el sistema electoral dominicano? ¿El PLD hay que fortalecerlo? ¿Va a esperar el 20 para volver a discutirlo? No, debo darle la siguiente información. En la pasada reunión del Congreso de la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto de ley de regulación electoral enviado por la Junta Central Electoral. Es decir, el proyecto que servirá de base para todo el debate para una nueva ley electoral es de la autoría de la Junta Central Electoral, que tiene competencia para generar iniciativa de ley de acuerdo al mandato de la Constitución. A partir del 16 de agosto toca renovar a los miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y ¿cuál es la otra? El Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, pero que le corresponde al y un tercio del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su visión con respecto sobre todo a la Junta? Los actuales jueces, la actual composición de jueces, ¿cómo usted cree que debe armarse? Yo entiendo que debe haber cambio. Entiendo que debe haber cambio. Los miembros de la Junta Central Electoral ahí tienen un buen tiempo dirigiendo y con éxito. Y con éxito.
todo el cuestionamiento ha venido ahora porque la oposición le ha convenido pelearse con el árbitro para justificar su derrota y no pelearse con el PLD, que ha sido bien votado en las urnas. ¿Y si tienen éxito, porque lo vamos a cambiar? Es que es bueno hacer cambios siempre. ¿Usted es partidario que se cambien todos o que se queden algunos? No, que se haga de manera, que el cambio sea parcial. Por lo siguiente, fíjese la experiencia que hemos tenido. Pero hay nada más 5 miembros. Y que tendremos con el tribunal. Sí, pero tú puedes cambiar 2 para tú preservar la experiencia. Pero eso es cambiar. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? Nunca se cambian todos los senadores, nunca se cambian todos los diputados, nunca se cambian todos los miembros de un tribunal constitucional. Porque eso es un mecanismo de elección popular. Pero a lo que me refiero es que toda la experiencia acumulada de un cuerpo colegiado no debería irse con la simple y pura sustitución de todos sus miembros. Pero es que si hablamos de sustituir 2 de 5, es la minoría. Por ejemplo, Roberto Rosario era parte de la Junta Central Electoral, cuyo presidente era otro. Es decir, no es aconsejable cambiar totalmente la matrícula de un organismo colegiado para preservar la experiencia, para preservar las prácticas, para tener las personas, digamos, con los conocimientos que pueda orientar a los nuevos que se incorporan. Ese es mi punto de vista con relación a ese tema. A mí me gusta mucho el modelo del Tribunal Constitucional. ¿Cómo así? Que tú no lo reemplazas a todos de un solo, sino por tercio. Sustituyes un tercio, luego sustituye. ¿Se pudiera introducir y eso entonces ahora la experiencia, la reforma a la ley electoral? Tú conservas la experiencia, igual que la Suprema Corte de Justicia. No sustituirla totalmente. En ese aspecto, en el caso de la Junta, ¿lo manda a la ley o lo establece constitucionalmente? No, constitucionalmente le otorga la facultad al Senado de la República designarlo. Pero no hay cambios escalonados. Pero no establece cambios escalonados. No. ¿Pudiera aparecer esa reforma en la ley? Tendríamos que ver, porque ese es un mandato de la Constitución y es una atribución exclusiva del Senado de la República. Y entonces hay que ver qué tanto puede ser conforme con la Constitución o contrario a la Constitución. Eso hay que verlo. Porque no dice si tiene que cambiarlo todo, no dice si lo puede cambiar parcial, no dice si puede establece, a lo que, no establece, sí establece quién puede hacerlo, el órgano político responsable de hacer el cambio, pero no establece la manera de hacerlo, no lo establece. ¿Qué pudiera ser materia de discusión? Entonces, estos proyectos ahora sí tienen posibilidades reales de estar en agenda y de ser aprobados. Ya está en agenda. Señores, déjenme una anuencia. Y es un mandato para ser aprobado. Vamos a conectar con Wendy Hill, que la tenemos en las zonas de la George Washington, en un accidente que se ha presentado. Aparentemente un vehículo se ha ido por el mar con 2 personas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente a todo el equipo de Matinal. En esos momentos nos encontramos en el kilómetro 13 de la 30 de mayo, donde acaba de ocurrir hace unos minutos un accidente. Una jipeta, como podemos ver, se ha precipitado. El tumulto de personas aquí, todavía no se sabe si hay alguna persona muerta o algo por el estilo. Vamos a tratar de conversar con algunos de los que están aquí presentes para que nos cuente un poquito si pudo ser testigo de lo que pasó aquí realmente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para el Matinal, Noticias Telemicro. ¿Usted pudo ver lo que pasó? Bueno, prácticamente lo único que yo vi fue cuando ella se apió del vehículo y se tiró. Y entonces un hombre se apió a dar el rescate. Se apió, se tiró y el hombre se ahogó. ¿Era un hombre y una mujer? Un hombre y una mujer. La mujer está viva, para mí que la mujer está viva. Usted vio cuando la mujer salió de la jipeta, pero el hombre no salió. El hombre no salió. Él se tiró a rescatarla, pero no pudo salir. Él se ahogó ahí mismo, en el mismo instante, pero ella supuestamente está viva todavía para allá, hacia allá, hacia aquella zona de allá. O sea que lo que se presume es entonces que hay un muerto. Que hay un muerto, no se presume, no hay un muerto porque yo lo vi. El hombre ahí mismito se ahogó. ¿Y como a qué hora fue eso? ¿Hace qué tiempo? Aproximadamente 45 minutos. 45 minutos aproximadamente.
¿Usted, por ejemplo, es motorista o qué hacía por aquí? Motorista venía cruzando y vi cuando ella se cayó y se tiraron ahí. Me apié a ver cuando yo vi que ella iba corriendo, pero cuando vi la pecatama ella ya estaba abajo ahí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros continuamos aquí. Como ustedes pudieron escuchar, uno de los testigos de este accidente dijo que vio cuando una mujer salió de la jipeta, lo que se presume que la mujer sí está viva. Son 2 personas, según él, y se cree que el hombre está muerto. Vemos aquí a cada momento siguen llegando más personas, entre pues curiosos. Vemos un poquito más adelante que está una ambulancia. Están también agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte tratando de viabilizar el tránsito. Como ustedes pueden ver, ya la calle está bastante entamponada por el accidente. Y pues esa es la situación en el momento. Nosotros trataremos de llevar un poquito más de información más adelante en el Noticias Telemicro. Así es la situación aquí en un accidente que, repito, acaba de ocurrir hace apenas unos 30 minutos en el kilómetro 13 de 30 de mayo. Se presume que una persona está muerta, otra pues está herida. Con ustedes regreso a los estudios con estas imágenes de la jipeta precipitada y de las personas pues curiosas. Y recordamos que los detalles estaremos ofreciendo en Noticias Telemicro en la primera emisión. Muchísimas gracias y buenos días. A ti, Wendy. Gracias. Bueno, No puede dejar de llamar la hemos hecho- atención el hecho de que 30 minutos o más después todavía no aparenta haber ahí un dispositivo ni de seguridad, ni de levantamiento de cadáveres, ni siquiera Es lamentable porque tampoco atención para cualquier herido. evidentemente hubo intento hubo Eso un es lo que intento parece. de suicidio, tirarse, y aparentemente el que la iba a auxiliar se ahogó. Bueno, lamentamos cerrar con esta mala información para el país, pero le deseamos buena suerte en sus aspiraciones. Muchas a la- gracias, a muchas la gracias. presidencia de la Cámara, ¿verdad? Aunque eso no se va a ver el lunes, pero cuando se vea, ¿verdad? En mitad de julio, Mitad de julio. después de la Bueno, mitad de julio ya se está decidiendo. se queda tiempo para reflexionar profundamente sobre el tema. Así es. Gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Elpidio Báez, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, estuvo con nosotros. Señores, concluimos y nos despedimos. Mañana nos vemos aquí mismo en Matinal. Hasta entonces.